Dios los bendiga. Soy José Ulloa de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes, para invitarte que sigas en sintonía y no te pierdas el programa La Gran Comisión de Cristo, ya que estoy seguro Dios hablará a tu vida. Gracias y bendiciones. El privilegio de compartir este programa, este segmento de la Gran Comisión de Cristo con mi hermano Cornelio. Hermano Cornelio, ¿cómo está? Amén, amén, qué glorioso es, qué gozo estar aquí. Amén. Dar gozo con coinonía con mis Sí, hermanos, hermano, los que nos están qué viendo bendición. también sabemos, estamos en coinonía, Así ¿verdad? es, Porque amén. compartiendo Sí, amén, recibimos la palabra, lo mismo que el Señor nos ha dado, es lo que mis hermanos reciben también. ¿Verdad? Así Es un es, gozo, es una alegría, aleluya. este privilegio que el Señor nos ha dado. Así es, hermano. Amén. Así es, venimos, hermano, de tener una actividad de Amén. evangelismo. Gloria a Dios. Hay un tremendo avivamiento, hermano, que no se puede explicar. Amén. Simplemente se siente, hermano, Amén. el gozo de la salvación que el Señor nos ha regalado. Amén. Y Gloria a fueron Dios. 50 y tantas almas que aceptaron al Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. Hubo una victoria grandísima, hubo mucha oposición, pero el poder de Dios es mayor que la Es más oposición. poderoso. Y el Amén. Señor salvó un montón de gente, las liberó, Aleluya. sanó gente, porque el Señor sigue salvando, liberando Amén. y sanando. Y precisamente, bueno, por eso este programa le hemos llamado la Gran Comisión de Cristo, porque es exclusivamente para ganar almas para Cristo, Gloria a cumpliendo Dios. con la gran comisión que el Señor Amén. nos dejó, de salir por las calles, por los parques, por las prisiones, Amén. Gloria a por Dios. donde haya necesidad, por donde Amén. hay, o sea, que yo creo más bien que por donde quiera hay necesidad. Amén. Entonces hay que Mucha salir por donde necesidad. quiera. Por Así eso Jesús es. dijo, por todo el mundo. Entonces Ir ahí por está todo el la mundo. palabra correcta. Amén. Ir por todo el mundo y Gloria a predicar Dios. este evangelio a toda criatura, por todo el mundo y a toda criatura, Amén. para que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, más el que no crea será condenado, hermano. Qué tremendo, Santo. porque cuando dice la Biblia que el que crea y sea bautizado será salvo, más el que no crea será condenado. Entonces Amén. nosotros sabemos que una gran cantidad de gente va al infierno, porque no hay quien les predique, porque Amén. no quieren saber nada del Señor. Entonces la iglesia tiene que estar trabajando, tiene que estar encendida, tiene que estar cumpliendo, obedeciendo la gran comisión de Cristo, de ir y Amén. rescatar a los perdidos en el nombre poderoso de Cristo para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, como sea. Tiene que estar avivado. Así es, Como hermano. la iglesia Así del es. principio, lleno del Así es, Espíritu y Santo. bueno, disculpe, hermano, que Gloria a Dios. aprovecho para decir Amén. que en este programa de la Gran Comisión de Cristo, en esta oportunidad, en esta ocasión, tenemos el tema que se llama Por un Evangelio como del principio, Amén. segunda parte, porque ya habíamos tenido una parte, la Amén. primera parte estuviste conmigo, Así hermano es, Cornelio. gloria a Dios. Esta es la segunda parte de Por un Evangelio como del principio. Así que adelante, mi hermano Amén. Cornelio. Gloria a Dios. Dice la palabra en Marcos 1:21. Amén. Dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, dice, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Wow, el 22 dice, la gente se asombraba de sus enseñanzas porque lo impartía como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Como los escribas, dice Como una, los una escribas. versión. ¿Sigue leyendo, hermano? Amén. Por favor. Dice, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Miren, Y el los Señor, demonios wow. sabían quién era el Señor Amén. Jesucristo. Pero Amén. sigamos, hermano, sigamos. El un poco más. 25 dice, cállate, lo respondió Jesús, sal de Sal ese de él. hombre. ¿Y salió o no salió? Amén. El Aleluya. 26 dice, entonces el espíritu maligno sacudió al hombre voluntariamente y salió de él dando un alariado. Así es. Muy bien, Amén. entonces lo que estamos viendo aquí, hermano, es cuando el Señor Jesús les dice, vayan y prediquen este evangelio. A mí me han Gloria a Dios. preguntado en muchas ocasiones, ¿cuál es ese evangelio? Bueno, Amén. entonces aquí estamos leyendo nosotros cuál es ese Amén. evangelio. Parte de ese evangelio. El Señor enseñó que había que vivir en santidad, que había que Amén. renunciar al pecado, que había que dejar el pecado, que no había que estar viviendo en pecado. Amén. Pero Él dejó una iglesia bien armada. Gloria a Dios. Dejó una iglesia con poder. Aleluya. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, todo poder, toda potestad se me ha dado en los Amén. cielos
en la tierra y bajo la tierra. Amén. Y bajo las aguas. Eso dijo el Señor Jesucristo. Amén. En Mateo, donde está también lo de la Gran Comisión, que es 28, 19. Amén. Pero qué lindo el Señor que se le dio a Él todo el poder, toda la autoridad. Amén. Y como Él es maravilloso, Gloria a generoso, Dios. dadivoso, Amén. clemente, compasivo y bondadoso Dios, Él comparte con nosotros. Y dice, Amén. yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra todas las fuerzas del maligno. Eso es para la iglesia. Amén. Por eso en Marcos 16, 15 también, en el texto paralelo de la Gran Comisión, dice, después de donde dice va a ir y predicar este evangelio a toda Gloria a criatura, Dios. en el siguiente dice, y estas señales seguirán a los que crean Crean en mi en su nombre. nombre. ¿Qué dijo? Pondrán las manos sobre los enfermos Sí, sanarán. y estos sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y no les harán daño. Ese es el poder que Dios le dejó a la iglesia. Gloria a Dios. Pero también dice, orad sin cesar. Orar, Aleluya. ayunar. Amén. Ese es el evangelio del principio. Entonces muchas Amén. veces queremos, hermano Cornelio, nomás disfrutar de los beneficios del evangelio, pero no queremos pagar el precio. Amén. Nomás queremos nosotros ver la gloria de Dios, que el Señor Aleluya. libere, Gloria a salve, Dios. sane y todo. Pero no Amén. queremos pagar el precio subiendo al monte a buscar de Dios, a ayunar de madrugada, a orar de madrugada, a darle gloria a Dios, a Gloria a llenarnos del Dios. poder de su Espíritu Santo. Eso Amén. es el problema de hoy en día, hermano Amén. Cornelio. La comunidad lo agarra la iglesia. Exacto. Se han dormido. Sí, sí, y sí. tiene que avivar la iglesia. ¿Por Así qué? es, Porque hermano, el así Señor Jesucristo dijo, mayores cosas harán Aleluya. que yo. Amén. Mayores cosas, y es lo que queremos hacer. Por eso dice la palabra allí cerca también, Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios Amén. está cerca. Arrepentíos y creed las buenas Aleluya. nuevas. El evangelio. El creer en arrepentimiento, evangelio, que son las buenas cambiar, nuevas. El cambio de mente, Señor, aquí Arrepentidos estoy. y convertidos. Eso Aleluya. es el evangelio del principio. Amén. Y es lo que se tiene que predicar hoy. El amor de Gloria a Cristo, Dios. la misericordia de Dios, Amén. el arrepentimiento, la salvación, la liberación, la sanidad. Eso, bautismo. lo más importante de todo eso es la salvación, porque todo Amén. tiene su orden. Amén, gloria a Dios, y más que todo el bautismo. ¿Verdad? Sabemos Por supuesto, que es el porque poder. dice el amén. que crea y sea bautizado. Así que el bautismo es el siguiente paso, que es la primer ministración al alma. Entonces, hermano Cornelio, ¿qué Amén. pasa pues? ¿Por qué la iglesia, hablando de la iglesia en general, la iglesia universal, no la iglesia católica? Amén. Porque el católico es universal. Así es. Pero hablando de la verdadera iglesia de cuerpo Cristo, de los Cristo. lavados por la sangre de Cristo, Amén. los verdaderos cristianos, pero que se han acomodado, hermano, que solamente quieren llamar la atención, que solamente buscan que los vean bien o impresionar. Un montón de cosas, hermano, que se está buscando, los privilegios, los títulos, todas esas Así cosas, es. hermano. Entonces, yo creo que ahí van un montón de factores, un montón de razones y motivos por las Amén. cuales la iglesia, por decirlo así, parte de la iglesia, le digo parte porque Amén. todo aquel que se consagra a Dios y que busca de Dios y que busca el evangelio como el principio, tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios y tiene la unción de Dios. Amén. Entonces, pero todo aquel que no, entonces no le interesa salir y buscar a los perdidos, no le interesa Amén. salir a las calles donde hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Y entonces, por eso es que está un poco debilitada a lo que es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Se parece a la iglesia del principio, hermano? No. Un Lejos de poquito, parecerse, ¿verdad? Un sí, poquito, un dice, un poquito, poquito. dice. Claro, Falta hay mucho. un siervo que otro por Sí, ahí. amén. Tenemos a siervos Gloria a que, Dios. claro, sí, están apartados para Dios, que Dios usa, y queremos nosotros entrar en ese grupo de siervos, ¿verdad? Que el Amén. Señor use, porque se han apartado para el Señor. Amén, Han gloria a dedicado Dios. su vida al Señor, no les importa dar su vida por el Señor, por el Evangelio, no les importa morir incluso, porque Amén. eso es la característica, una de las características del cristiano, como lo vemos al principio, hermano Cornelio. Amén. Si vemos nosotros a través de la historia, tanto de la palabra del Señor al final, el libro de los Hechos, como la historia después de que se terminó de escribir las Escrituras, sabemos que hubo muchos mártires que por Amén. agradar a Dios, que por hacer la voluntad de Dios y por no dejar de decir y creer y decir lo que creían, lo que habían visto, entonces fueron martirizados, fueron azotados, Martirizados. fueron
los metieron a la cárcel, los azotaban y los mataban. Así es, mi hermano. Yo creo... ¿Ahora qué? ¿De qué estamos hechos nosotros los cristianos, hermano Cornelio? Sí, ¿Estaremos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio? Si el Señor dio su vida por nosotros, hay que darlo. Es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Si Él dio, dice la palabra, que si nosotros pegamos nuestras vidas aquí en esta tierra, lo vamos a ganar, pero para el reino de Dios. Lo vamos a ganar para Él. Debemos de nosotros entregarnos más cada día. Así es, que Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Amén, amén, dame ese poder, esa autoridad, porque el Espíritu Santo da en nosotros. Sí, Él está en el poder nosotros. lo tenemos, la autoridad la tenemos. Amén. Lo que pasa es que no podemos ejercerla si no vivimos en el Espíritu. Amén. Porque ahí está, yo les doy, el Señor nos la ha dado. Pero si nosotros, es más, ¿cómo se puede ejercer, hermano? ¿Cómo se puede ejercer la autoridad y el poder que nos ha dado? ¿Será que andando jugando en los casinos en Las Vegas se puede, imagínese que usted venga saliendo de los casinos de jugar y se encuentre con un endemoniado ahí? ¿Será que usted va a poder liberarlo en el nombre de Jesús? No. Se va a burlar de usted, No, porque va a decir, mira nada más, ¿dónde andas? Así es. Y sí, entonces, pues mucha gente lamentablemente no tiene interés por las cosas de Dios, no tiene interés en comprometerse con Dios, no tiene interés en salir a buscar a los perdidos, sino que lo que más le interesa está muy enfocado en las cosas terrenales, lo que son los deportes, lo que son los entretenimientos de esta tierra, la playa, el gimnasio y todas esas cosas. Se involucra tanto en el trabajo, el dinero, los quehaceres de esta tierra, se involucra tanto la gente en tanta cosa de esta, hablando de los cristianos, que se olvidan del verdadero sentido del Evangelio. Y el Evangelio de Dios, el apóstol Pablo dijo en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1 y verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Todo aquel que cree. El poder de Dios, pero el poder de Dios no viene a nosotros estando ahí sentados, acostados, viendo pura basura en la televisión. El poder de Dios viene cuando nosotros, más adelante dice que el Señor Jesús, después de esto, dice que de madrugada se iba al monte. ¿A qué se iba al monte, hermano? Se iba a buscar el rostro del Padre. Y eso que apenas había llegado de una trayectoria, hermano, de 40 días de ayuno y oración, hermano. Imagínense más el poder que traía el Señor Jesucristo, la autoridad que traía, la unción que traía en esos días que estuvo apartado para el Padre. Entonces, por eso es que el Señor Jesús tenía la autoridad que tenía el poder que tenía. ¿Por qué? Porque Él tenía comunión con el Padre. Si nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, de la misma manera vamos a disfrutar de una unción, autoridad y poder cuando nosotros hablemos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y es lo que el Señor hizo, se apartaba, dedicaba su tiempo, dedicaba todo a su Padre Celestial. Y es el mejor ejemplo para nosotros. Si decimos que somos de Cristo, somos lavados por la sangre de Cristo, hacer el ejemplo, seguir los pasos de Él, seguir como los 12 apóstoles después ya eran siervos, ministros ya del Señor. Era un crecimiento en ellos, era desde abajo hacia arriba. En cambio hoy la iglesia como que se ha dormido, se queda estancado. Sí, porque quieren de arriba y se van para abajo. Se van para abajo. Exacto, porque la cosa no es de arriba para abajo, la cosa es empezar de abajo para pero ir arriba. creciendo, hermano, de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Entonces vemos nosotros, hermano, que cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, llega a la sinagoga. Había ahí una situación tremenda, muy fuerte. Y luego dice, ¿qué dice? Dice que se maravillaban de sus enseñanzas. Que se maravillaban porque decían, ¿qué decían? ¿Quién es este? Dice, que enseña como quien enseña con autoridad y no como los escribas. Ahí está. Entonces los escribas enseñaban bien. Enseñaban bien, hermano. Enseñaban lo que es la ley. Pero el problema es que enseñaban bien, pero no enseñaban de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar no creían en el Mesías, no creían en el que da la autoridad. Entonces, ¿cómo iban a poder ellos tener autoridad si no creían en el que da la autoridad? No lo vivían también. No, y por otro lado, exactamente, por otro lado, acuérdense que el Señor Jesucristo le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces ahí está, tenemos ahí dos cosas bien tremendas. Que ellos primeramente no creían en el Mesías y segundo no obedecían a lo que ellos mismos hablaban. Entonces es otro problema, que mucha gente habla mucho y vive poco. Y aquí no es, hermano, de hablar mucho y vivir poco, aquí es de vivir mucho y hablar poco. Aleluya. Y si hablamos de Cristo, hablamos de su amor, de su gracia y de su misericordia, pero no solamente en los púlpitos, no solamente en la televisión, sino que en los lugares que nadie quiere ir, en los hospitales, en los centros de rehabilitación,
rehabilitación, en las prisiones, hermano, en los parques, ahí donde están los homeless, donde están los Aleluya. endemoniados, hermano, donde está la gente desamparada, donde están todos aquellos marginados por la sociedad, hermano. Oh, aleluya, bendito sea. Ese es Aleluya. el evangelio, el bendito evangelio. El Señor Jesús lo Gloria a hacía. Dios. El Amén. Señor Jesús lo hacía. Fue y pasó por un cementerio donde estaba un tipo que Amén. vivió ahí por mucho tiempo Gloria a Dios. entre las tumbas, hermano. ¿Y qué es lo que Amén. sucede? Bendito Dios. Amén. Que el Señor hizo milagros. Precioso Milagros hizo. Dice que los demonios se huían los demonios donde Él iba a pasar. Y así nosotros hoy en día debemos de hacer eso. Tener la autoridad, el poder Así de es. Dios donde quiera que vayamos, porque hay Bendito mucha Dios. necesidad. Hoy en día el enemigo se ha apoderado en el sistema de este mundo. Se está aprovechando. Se está aprovechando. Porque el cristiano, bueno, el mundo, pues dice que el mundo entero está bajo las garras del maligno. Amén. Pero también está cautivando mucho pueblo de Dios. Así es. Aprovechándose de que se le abren las puertas, pero que el Señor lo reprenda bien Amén. reprendido. Aleluya, gloria a Dios. Y debemos despertarnos. Como Así es, dice la hermano. palabra, Definitivamente. dice la palabra también en Hechos 2:42, que los apóstoles perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, Así es. la iglesia perseveraba en las enseñanzas, por medio de las enseñanzas de la carta de Pablo, de muchas cuál cartas. ¿Y de dónde podemos traían esa crecer enseñanza? por medio de Jesús. Jesús nuestro les dijo, Señor Jesús. vayan y hagan discípulos por todo el mundo, Amén. bautizándolos Gloria en a el Dios. nombre del Padre, del Hijo y Del del Espíritu Espíritu Santo, Santo. y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Ahí está, hermano, Amén. ahí está la clave. Ese es el evangelio del principio. Amén. Y ellos se mantuvieron predicando, enseñando el evangelio del Aleluya. principio, y por Gloria eso a es que Dios. tenían poder, por eso tenían autoridad, porque ellos obedecieron Aleluya. a lo que el Señor Jesús les había dicho. De modo Amén. que si la iglesia se para y sigue haciendo lo mismo, obedeciendo y predicando el evangelio del Amén. principio, el evangelio de Cristo, de los apóstoles, entonces Aleluya. quiere decir que hay que volver a la senda antigua para Hay que- poder volver a tener esa autoridad, ese poder, Amén. para que Gloria cuando a Dios. nosotros nos encontremos con una situación difícil, Amén. que no haya nada ni nadie que se pueda resistir al poder de Dios que pueda haber en Aleluya. nosotros, o que Aleluya. debe de haber en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y esto podemos crecer también en comunión unos con otros, estar congregándonos. En un mismo Porque si- sentir, en un mismo en un mismo sentir, sentir, en un mismo sin sentir, pleitos, sin sin contiendas, nada, sin sin envidia, contiendas. sin Amén. celos. Sin celos. Eso es. Amén. No una Gloria a iglesia Dios. dividida, un cuerpo No. de Cristo. Jesús dijo, una casa dividida no puede prevalece. verse. Así es. No prevalece. Amén. Entonces, otra de las cosas que trae maldición es la división, definitivamente. Así es. Pero la unidad, hablando del cuerpo de Cristo, no estoy metiéndome en el ecumenismo, ese es otro asunto. No, amén. Pero hablando de los hijos de Dios lavados por la sangre los que han de Cristo nacido de Jesús, tenemos nuevo. que estar así, unidos en un mismo sentir En un y, mismo- y en buen- juntos, alabando y sirviendo al En Dios de la una misma gloria. fe. Amén, gloria a Dios. Y luego dice el partimiento del pan, el partimiento, la Santa Cena, Santa y Cena, la así es. palabra. Por medio de la Así Santa es. Cena el Señor nos Eso limpia, viene nos del Evangelio purifica. como al principio. Amén, nos forma esa imagen de Así es. Cristo en Amén. nosotros. La mente de Cristo, dice la palabra que tenemos la Amén. mente de Cristo. Y hay veces no está en eso nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros por darle más rienda suelta a la carne, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Rendirnos más, entregar nuestras Así vidas en oración, en ayuno, en todo. Porque hombres, grandes profetas, vemos grandes cosas hicieron. ¿Por qué? Porque Han pagado eran el precio. pagaron el Han pagado precio, el precio. dedicaron sus vidas para la obra del Señor, entregaron sus vidas. Entonces es donde ahí vamos a encontrar el propósito Así de es. Dios en nuestras Así vidas. El propósito, porque hay mucha gente hoy en día no encuentran el propósito de sus vidas. Dicen, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo acá? Y no sabe hacia dónde va. Pero más nosotros ¿Y que sabe por qué? tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque no indagan, porque no Amén. preguntan. Entonces, por eso es Amén. que se desvía la gente, porque este es el manual que Dios dejó para que sepamos nosotros cuál es el propósito de Dios para Amén. nuestras vidas, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Pero entonces, Amén. hermano, quiere decir que el poder y la autoridad y la unción viene cuando nosotros doblegamos nuestra vida ante la presencia de Dios, Amén. que nos humillamos ante Dios, que nos hacemos, dice que el que se humilla Dios lo exalta y el que se exalta Amén. Dios lo humilla. Entonces Gloria hay a que Dios. humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Hay que ser humildes, hay que ser mansos, tranquilos, pasivos, pacientes.
que el fruto del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas para que la Aleluya. gente pueda ver que nosotros Amén. verdaderamente somos hijos de Dios, Gloria a y Dios. para que cuando nosotros les hablemos, que ellos puedan entender que realmente no somos nosotros los que le estamos hablando, Sino es el sino Señor. que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de nosotros. Por eso es bien importante, hermano, yo siempre enseño que para salir a evangelizar, hermano, tiene Amén. uno que buscar de Dios, meterse en la Amén. presencia de Dios, Gloria a Dios. buscar la gracia de Dios, Aleluya. clamar a Dios por misericordia, que ponga Amén. gracia en nuestros labios, que ponga una sonrisa, que ponga amor, que Amén. ponga compasión, que Aleluya. ponga misericordia, para que cuando nosotros le hablemos a la gente, poder transmitirles ese amor Aleluya. de Dios, y Gloria que a ahí Dios. así ellos puedan recibir a Cristo Amén. Jesús como su único y Amén. suficiente Salvador. Gloria a su Aleluya. nombre. Gloria a Bendito Dios. sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra dice que somos llamados a ser salvos, porque dice la palabra: más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y Aleluya. sabiduría Ahí de está. Dios. Para los Casi nada, llamados, imagínate el poder de Dios, poder sabiduría de Dios. Aleluya. Mucha gente Amén. prefiere la sabiduría de la tierra, hermano, la No. sabiduría de la tierra. No es nada La mucha comparado a letra lo que mata, de dice, Dios. pero más el Amén. Espíritu vivifica. Entonces, todo lo que podemos nosotros, lo que podamos saber acerca de Dios, si es en el Espíritu, si viene lleno de Espíritu, que es el Espíritu Santo, entonces todo eso nos va a traer bendición, nos va a beneficiar mucho, y vamos a dar honra a Dios. Amén. Vamos a Gloria a glorificar Dios. el nombre de Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con la manera en la que nosotros nos conducimos. Amén, gloria a Dios. Y si mis hermanos, mi hermana, si no has aceptado a Cristo, hoy es tu día. El Fíjese, es Señor increíble. ya llegó en la casa. Es increíble, hermano, Amén. cómo se va el tiempo cuando uno está gozándose. Porque yo Amén. le cuento, hermano, que yo me estoy gozando, porque hablar de Cristo es lo más maravilloso que yo pueda haber experimentado. Amén. Hablar del Señor Jesucristo, hermano, y especialmente aquellas vidas que tienen necesidad, que no tienen rumbo, que no tienen esperanzas, allí es lo máximo, hermano. Presentar Amén. la solución para nuestras vidas, presentar la solución para sus problemas. Así que si tú no encuentras la salida, si tú te encuentras en un callejón sin salida, si tú estás Amén. pensando que tu vida ya no vale nada, que nadie se interesa por ti, que nadie te ama, que te sientes muy solo, que te sientes muy triste, que te sientes deprimido, que te sientes que tienes ansiedad, que sientes estrés, que ya no sabes qué hacer con tu vida y que hasta has pensado en suicidarte, déjame decirte que la solución no está en el suicidio. Al contrario, el suicidio te va a Aleluya. llevar, si lo hicieras, te llevaría a la perdición eterna. Así que la solución no está en el suicidio, la solución no está en el psiquiatra, no está en el psicólogo, porque ellos mismos necesitan ser salvos, los que no son, y la solución no la tiene el curandero, la solución no la tiene el Amén. brujo, ni tampoco los horóscopos te van a decir tu futuro. Tu Amén. futuro está escrito aquí. Aleluya. Que de tal manera amó Dios al Gloria a mundo, Dios. que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan Amén. 16, Romanos 10, 9 y 10, que si con tu boca confesares, Amén. con tu corazón creyeres que Jesucristo es el Señor y se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Salvación. Esa es la solución para tu vida. Aleluya. Si tú quieres hacer esa oración, recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal, lo único que tienes que hacer es extender Aleluya. tu mano espiritualmente hablando Gloria y a decir: Dios. Señor, yo recibo ese regalo de la vida eterna que me Padre, estás en nombre ofreciendo de este Jesús. momento. Así que si Aleluya. quieres hacer esta oración, con mucho gusto te Amén. vamos a ayudar en el nombre de Jesús y con Amén. mucho amor. Gloria a Dios. Repite con nosotros estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, en este nombre de momento yo me Jesús, Señor, acerco tócala cada ante ti. corazón, Padre. Yo Cada reconozco alma, que cada vida estoy que muy tú has necesitado, que estoy predestinado, perdido Señor sin ti. Jesús. Pero me En el nombre de arrepiento de Jesús, todos mis Señor. pecados y te pido que me En el nombre de perdones Jesús. todos mis pecados, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Yo Padre, Padre. creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para darme vida eterna. Yo merecía ese castigo, pero tú tomaste mi lugar porque me has amado. Por eso es que en este Aleluya. momento yo me acerco ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, lleno de gratitud, Aleluya. porque yo sé que tú me amas. Ahora sé que tú me Aleluya. amas. Te recibo Gloria a en mi Dios. corazón, Señor Jesucristo, Aleluya, como mi único bendito y Dios. suficiente Salvador. En el Y yo nombre te de doy Jesús. muchas gracias porque En el has escrito nombre mi de nombre Jesús. en el libro de la vida Gloria a y Dios. porque me has salvado gratuitamente. Gloria a Dios. Gracias, Señor Gracias, Jesucristo. Señor Jesús. Amén, Sí, amén amén. y amén. Aleluya. Aleluya. Hermano Cornelio, Gloria por a si no Dios. lo sabía usted, hay fiesta en el cielo. Amén. Hay fiesta en los cielos. Hay el fiesta en Dice los la Biblia cielos. que cuando un pecador se Gloria a arrepiente, Dios. fiesta en los cielos. No sé Hay cuántos se han fiestas. arrepentido, pero
hay fiesta en el cielo. Amén, gloria a Dios, porque es un misterio glorioso, porque en un tiempo pasado, miles de años, estuvimos ahí en el cielo. Entonces los Así es. ángeles quizá conocieron nuestro espíritu, nuestra alma, y como Sí. ya hoy los que nacieron de nuevo hoy, ya ahí vieron, nació de nuevo, Nació de nuevo, así es. despertó nuevamente, entonces ellos se alegran, Así es. ellos se alegran, y más que solo el Señor, los ángeles nos ha quedado para que nos cuiden, Así es. pelean nuestras batallas, Amén, dice la así es, palabra de así Dios. es. Así que mi hermano, Definitivamente. siéntase gozoso. Les damos la Aleluya. bienvenida a la familia de Bienvenida a Dios. mis hermanos que Los han aceptado al felicitamos. Señor. Sabemos que el Señor va a hacer grandes es. maravillas en sus vidas. Amén. Felicidades porque han tomado la decisión correcta, la más importante, así como lo hice yo hace 22 años que tomé Amén. la decisión más importante que jamás había tomado en toda mi vida, una decisión de la cual jamás me he arrepentido y jamás Amén. me arrepentiré de haber tomado, sino que todo lo contrario, me deleito, me gozo, estoy contento, estoy feliz, me siento muy bendecido de parte de Dios por Gloria a tomarme Dios. en cuenta, por darme la oportunidad, por darme el gran privilegio de predicar su palabra. Amén. Es una tremenda bendición. Gracias, mi hermano Cornelio, por acompañarme en este segmento. Amén. Y vamos a seguir ahí trabajando. Y adelante, Trabajando, chicos, gloria a Dios. con la juventud, Amén. testificando, hablando de Cristo, Amén. ganándonos para Cristo, porque el que Eso. gana almas es sabio. Aleluya, es una bendición. Amén. Es una bendición y nos gozamos con los muchachos cuando salimos a evangelizar. Así Y es. wow, el Señor hace grandes maravillas. Definitivamente. El Señor ahí está, como Jesús entró a la sinagoga. Así Hasta es. aún los espíritus inmundos se huyen. Así ¿Por es. qué? Porque el Señor Por la va delante presencia. de nosotros. Por esa presencia Amén. de Dios. Entonces el Gloria a diablo Dios. no nos teme a nosotros. No. El diablo le teme al que está dentro de nosotros. Aleluya. Así que si no estamos llenos de Dios, si no estamos llenos de su Espíritu Amén. Santo, no va a haber de piña. Así que Amén. tenemos que estar llenos de ese poder Llenos del del Espíritu Espíritu Santo, Santo. llenos de la unción de Dios, Gloria para a que Dios. cuando caminemos ahí digan, ahí viene ese que viene adentro de ese. Tiene mucho poder, así que Wow. huyamos. Gloria a ¡Fuera! Dios. Hay poder. Gracias por su sintonía al programa La Gran Comisión de Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición para tu vida. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central, puedes visitarnos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. También puedes llamar al número de teléfono 323-789-1665 o nuestra web ministerioselim.net. Gracias y bendiciones.